que tu nombre sea santificado eternamente y para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos el tiempo al reverendo Adolfo Franco para continuar con nuestra última sesión de la historia de Israel. Bendito el Señor. Muy bien, hermanos, vamos a ir a la última clase de este curso. Lamentablemente el tiempo no nos alcanza para cubrir todo el material que tenemos, pero nos consuela saber que ustedes tienen su libro de texto y van a estudiarlo en oración para poder tener el conocimiento de lo que no vamos a tocar respecto a la historia de Israel. Oremos un momentito y luego continuemos. Señor y Padre, gracias te damos porque nos has permitido avanzar prácticamente desde Adán, Señor, hasta el imperio medo-persa, Señor, viendo la historia o algunos rasgos de la historia de Israel. Queremos llevar la última clase y llegar hasta donde tú quieres que lleguemos, Señor, y dejar la verdad establecida en el corazón de tus hijos, y también que el Espíritu Santo pueda ayudarlos para continuar estudiando esta maravillosa historia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces nos quedamos, hermanos, en el imperio medo-persa, ¿verdad? Que fue en el imperio en el que Judá pues regresó a su tierra después de los 70 años de cautividad, y lo hicieron pues en 3 repatriaciones, como vimos. La primera a través de Zorobabel y Josué, hijo de Josadac. La segunda pues a través de Esdras, ese escriba precioso de Dios, y la tercera pues fue a través de Nehemías. Entonces estamos en el imperio medo-persa, y como no hay tiempo pues solo voy a avanzar así rápidamente. Después del imperio medo-persa vino el imperio griego, el imperio griego. Si ustedes se acuerdan que Nabucodonosor tuvo un sueño que Daniel se lo interpretó. En este sueño él vio una gran estatua, ¿verdad? Que tenía, ¿cuántos han leído sobre esa estatua? ¿Sí? La cabeza era de oro, el pecho era de plata, ¿verdad? El vientre era de bronce y las piernas eran de hierro y los pies eran de hierro y barro cocido, mezclado ahí. Entonces Nabucodonosor tuvo ese sueño y lo turbó en gran manera, y nadie podía interpretar el sueño, pero Daniel vino y se lo interpretó. Y le dijo a Nabucodonosor: tú eres esa cabeza de oro. Es decir, el imperio babilónico es la cabeza de oro. Y después de ti, le dijo, va a venir otro reino. El imperio representado por la plata fue el imperio
Medo-Persa. Después le dijo, vendrá otro imperio representado por el bronce. Fue el imperio griego. Y después le dijo, vendrá otro cuarto imperio que será de hierro. Fue el imperio romano. Imperio romano. Quedémonos hasta ahí, porque todavía los 10 dedos son otro que va a venir, pero este todavía no ha venido. Son los 10 reinos que van a aparecer en el fin de los tiempos, pero no vamos a llegar hasta ahí por cuestión de tiempo. Sin embargo, lo que quiero decir es que después del imperio babilónico vino el imperio medo-persa, después vino el imperio griego con Alejandro Magno y después vino el imperio romano. Y ahí quiero comenzar la última clase en el imperio romano, porque cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, el que gobernaba era el imperio romano. Sí. El imperio romano tomó lugar en la historia en el año 63 antes de Cristo. De manera que cuando Cristo vino ya tenía 63 años de estar gobernando el imperio romano, el mundo conocido. Cristo Jesús nació bajo el gobierno del imperio romano en la tierra de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Hablemos un poquito entonces acerca del imperio romano. Israel bajo el imperio romano. Acordémonos que realmente los que estaban ocupando todo el territorio de Israel eran las 2 tribus, Judá y Benjamín, porque las otras 10 se perdieron. Ahora, en Mateo capítulo 2, versículo 16 al 18, dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Herodes el Grande era el que estaba gobernando la provincia de Israel en los días en que el Señor Jesús nació. Y Herodes fue uno de los peores hombres que ha vivido en la historia. Él mató a su primera esposa. Él mató a sus 3 hijos. Fue el responsable de la muerte de los niños inocentes en los días del nacimiento de Jesús. Y siempre se aseguró de estar alineado con quien fuera el emperador de Roma. Nunca se rebeló
contra el emperador romano, siempre estaba de acuerdo para mantener su puesto, para mantener su cargo, para mantener su reinado en las provincias que dominaba Roma. Herodes el Grande fue un incansable constructor. Él construyó la Cesarea Marítima con un puerto, un gran teatro y un hipódromo. Tras ascender al trono, Herodes erigió en el desierto de Judea la impresionante fortaleza de Masada. Ahí tenía él un palacio en las afueras de Jerusalén. En Masada construyó una gran fortaleza, que dicho sea de paso, a esa fortaleza fue que huyeron Judas Macabeo y los que se rebelaron contra Antíoco Epífanes cuando éste metió una marrana en el templo y la sacrificó. Ellos se rebelaron y purificaron el templo, y después de ser perseguidos ellos huyeron a Masada, y allá en Masada, antes de que el emperador romano Tito los matara, ellos se suicidaron. Pero quien construyó esa fortaleza en Masada fue Herodes el Grande. Gastó gran parte de sus riquezas en obras de caridad, principalmente entre los judíos de la diáspora. Sin embargo, su obra más grande fue la reconstrucción del templo, una de las obras más majestuosas del mundo conocido. Acordémonos que el templo había sido destruido por los babilonios, pero cuando Herodes gobernaba por parte de Roma a Israel, él reconstruyó el templo. Por eso es de que a ese templo se le llama también el templo de Herodes, ¿verdad? Porque fue reconstruido por Herodes. Cuando Cristo vino en su ministerio, era ese templo el que estaba en funciones. De alguna manera, el Señor reconoció ese templo como la casa de Dios, porque cuando Él sacó a los cambistas y a los que vendían palomas, Él les dijo: habéis hecho de la casa de mi padre casa de mercado, y se estaba refiriendo a ese templo que Herodes el Grande había reconstruido. Sin embargo, cuando los discípulos salían del templo, escuchen, porque era un templo majestuoso, en Mateo 24 le dijeron al Señor: mira, Señor, estos edificios, qué formidables, qué lindos son, porque realmente la reconstrucción había sido muy especial. Fue ahí donde Cristo les dijo: de cierto les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cristo estaba profetizando que ese templo de Herodes iba a ser destruido por el Imperio Romano, por Tito, ¿verdad? En el año 70 de la era cristiana. Entonces ese templo que había sido reconstruido por Herodes iba a ser destruido, y que aún iban a meter el arado para levantar los cimientos del templo, y no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Esto fue lo que sucedió en el año 70. Bueno, pero regresemos a la vida y ministerio de Cristo. Ahí en Israel. Realmente, hermanos, escuchen lo que les voy a decir. Realmente todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho, desde Adán, todo ese recorrido que hemos traído hasta este punto, todo lo que ha sucedido, todo eso,
Dios lo programó, Dios lo ejecutó. Todo eso Dios lo llevó a cabo para traer finalmente a este mundo a su Hijo Jesucristo. Amén. A su Hijo Jesucristo. Realmente todo ese plan, toda esa historia es su historia. Amén. Porque se llevó a cabo para finalmente traer a este mundo y llevar a esa tierra a la simiente de Abraham, al Mesías prometido, al Salvador de Israel y al Salvador del mundo. Y finalmente llegó el momento, pues, cuando Cristo, el hijo de Abraham, el hijo de David, aparece en escena y llega a la tierra de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, Cristo no solamente vino para nacer y vivir en Israel. El propósito de Dios era que Él muriera en Israel. Muriera, porque Él con su vida iba a comprar la redención de Israel y la redención de todo el mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso, hizo venir al Mesías, al que lamentablemente Israel rechazó. Israel rechazó. Imagínense, hermanos, cómo se pudo haber sentido el corazón de Dios. Miren toda la historia que hemos recorrido. Desde Génesis, todo el Antiguo Testamento, con el propósito de traerles la simiente de Abraham, de traerles al Mesías. Y ahora que Él lo envía, ahora que Él nace, ahora que Él ha crecido ahí, ahora que Él tiene 30 años y que se manifiesta a Israel como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, ahora Israel lo rechaza. Pueden ustedes imaginar. Era como para que Dios se desmoralizara, ¿verdad? Y dijera, tanto trabajo para nada. Tanto trabajo para nada. Tantos años de historia. Tantos años de trato. Tantos detalles que yo cuidé que se llevaran a cabo para que ahora mi hijo estuviera aquí y ahora Israel lo rechaza. Ahora que yo quiero que todas las naciones del mundo sean benditas en la simiente de Abraham, que es Cristo, y que Israel pueda ser la luz para todas las naciones en unión con el Mesías, ahora ellos lo rechazan. Tremendo. Miremos por favor Mateo 27, verso 22 al 25. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? ¿Qué haré de Jesús, llamado el Cristo? Se los dijo a los judíos. Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, mire qué palabras más terribles, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos,
¿para qué dijeron ellos esas palabras? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Para qué dijeron ellos estas palabras? Qué tremendo. Porque Dios se las tomó en serio. Muy bien, entonces la sangre de este justo va a ser sobre ustedes y va a ser sobre sus hijos. Y sabe una cosa, ay, ay, ay. Desde ese momento, 40 años más tarde, porque estamos más o menos en el año 30 cuando Cristo fue crucificado, porque hay 4 años perdidos en el calendario nuestro. Entonces estamos más o menos en el año 30. Ahora, a partir de ese momento, 40 años más tarde, se cumplió la palabra de Cristo. La sangre que ellos derramaron cayó sobre ellos, porque entonces Roma vino y arrasó la ciudad de Jerusalén con el emperador Tito. Fíjense, destruyó el templo y no quedó piedra sobre piedra sin que fuera derribada. Y el ejército romano mató más o menos 4,000 judíos en Jerusalén. Arrasó toda la ciudad, quemó el templo. Fue algo espantoso por las palabras que ellos dijeron. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero eso no es todo. Ellos fueron esparcidos, sacados de su tierra una vez más y quedaron dispersos por las naciones del mundo. Pero esa declaración que hicieron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, los persiguió por todas las naciones a donde iban. Y hermanos, en 1935 al 40, más o menos, sucedió el gran holocausto nazi, en donde más de 6 millones de judíos murieron. Murieron de hambre, por inanición, murieron asesinados, murieron cremados en los guetos, en las cámaras de gas. Y bueno, yo sé que usted quizá ha visto algo en la historia, algo acerca del holocausto nazi. Este es algo triste, lamentable, como aquellos montones de cuerpos eran enterrados en fosas comunes. Personas que solo porque tenían piel no se les caían los huesos. Piltrafas humanas, y todos judíos. ¿Por qué tanto sufrimiento para los judíos? Porque ellos dijeron: la sangre de ese justo que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos estaban condenando a sí mismos por haber rechazado al Mesías que el Padre les había enviado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora regresemos al ministerio de Cristo. Las Escrituras relatan la vida, ministerio y muerte de nuestro Señor desde su concepción en el vientre de María hasta su nacimiento, ministerio, juventud, ministerio, muerte y resurrección. Ahora, óigame, los religiosos judíos entendían
que el Salvador nacería en Belén. Ellos entendían, los religiosos ortodoxos, ellos entendían que el Mesías iba a nacer en en Belén, porque lo había profetizado Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Ahí dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Recordemos que cuando Herodes les preguntó dónde había de nacer el rey de los judíos, sin titubear, los religiosos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces ellos sabían que el Mesías nacería en Belén. También los religiosos judíos entendían que el Mesías iba a sufrir, porque ellos habían leído el capítulo 53 de Isaías, en donde se nos presenta al Mesías, al siervo de Jehová, como el varón de dolores, experimentado en quebranto. No obstante, imagínense, sabiendo que iba a nacer en Belén, sabiendo que iba a ser sufrido, cuando apareció, ellos lo rechazaron. Y la razón por la que lo rechazaron se ve en Mateo 13:15. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Ellos habían engrosado su corazón, ellos oían con indiferencia, ellos habían cerrado sus ojos para no ver. Eso lo llevó al rechazo del Mesías prometido. Ahora, las consecuencias de este aberrante rechazo vinieron, como ya les dije, en el año 70, cuando los ejércitos romanos al mando de Tito invadieron la ciudad y destruyeron el templo. Lucas 23, 28 al 31. Mientras Cristo cargaba la cruz, les dijo estas palabras a las mujeres: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Entonces Cristo les profetizó lo que iba a venir en el año 70, cuando el emperador romano Tito entraría allí. Bueno, queremos concluir esta partecita diciendo que los judíos siempre han sido un pueblo rebelde. Ellos por naturaleza se han rebelado contra el Dios de sus padres, y esa rebelión les ha traído graves consecuencias. Miremos algunas escrituras en donde el Señor les reprocha su rebeldía. Isaías 1, versículo 2 al 6. Veamos donde Dios les reprocha su rebeldía. Allí dice: oíd cielos
y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Oiga lo que les dice: ¿por qué queréis ser castigados? Aún todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, que no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Qué terrible es la naturaleza del pueblo judío. El Señor dice ahí que los animales son más sabios y más obedientes que ellos. Qué tremendo. Pero ¿sabe una cosa? No condenemos a los judíos solamente, porque nosotros somos iguales. Amén. Somos hechos de la misma pasta. ¿Cuántas veces el Señor ha querido atraer a los gentiles hacia Él y lo mismo ha hecho? Miremos ahora Deuteronomio capítulo 9, versos 5 y 6. Dice: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Así trata Dios a Israel. Y escuchen, hermanos, qué maravilla, porque al final de cuentas Israel va a ser restaurado. Pero saben, Israel va a ser la capital del mundo, y Cristo va a venir para reinar desde Israel. Pero claramente eso se va a llevar a cabo no porque Israel se lo merezca, sino porque Dios ha decidido amarlos, porque Dios ha decidido tomarlos en cuenta. Como en otra escritura, Él les dijo: no por vuestras justicias os ha querido Jehová, porque ustedes son los más rebeldes de todos los pueblos, pero porque Jehová os ha amado, por eso es que van a ser bendecidos. Bendita sea la misericordia del Señor. Amén. Bueno, dejemos entonces a Israel en los días de Cristo. Ya, digamos, Cristo vivió 33 años y medio en Israel, y Él ministró por 3 años y medio. Ya sabemos que ellos lo crucificaron, y bueno, sin embargo, allí nació la iglesia. Ahí nació la iglesia. Y vamos a hablar un poquito acerca de la relación que tiene Israel con la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Recordémonos, vamos a ver si están conmigo y si he sido lo suficientemente claro como para darme a entender en lo que hemos hablado. ¿Cuántas simientes tuvo Abraham, hermanos? No sé si me di a entender en eso. ¿Ah? 2, ¿verdad? Una simiente terrenal
y una simiente celestial. Una simiente natural y una simiente espiritual, ¿verdad? Israel allá en el Medio Oriente y la iglesia en todo el mundo, la iglesia de Cristo. Entonces son las dos simientes que Dios le prometió y le dio a Abraham. Hasta este punto hemos estado hablando de la simiente natural. Vamos a hablar un poquito acerca de la simiente espiritual, que es la iglesia. Bendito sea el Señor. Regresemos a Génesis, capítulo 13, versos 14 al 16. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también contará tu descendencia. Esto es la descendencia natural. Bendito sea el Señor. Ahora miremos Génesis 15, 5 al 6. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos. Ahí está la otra parte. Y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Muy bien. Hebreos capítulo 11, verso 12. Pablo une estas dos simientes y dice: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. De Abraham salieron esas dos simientes. Bendito sea el nombre del Señor. Así es de que quiero que pongan cuidado con esto. Quizá esta es la última cosa que vamos a compartir hoy, pero quiero que pongan mucha atención, porque al ver las dos simientes, la simiente natural y la simiente espiritual, vamos a entender lo que dice Romanos. Vaya conmigo a Romanos, por favor. Si quiero que por lo menos esta escritura usted la lleve con su vista. Romanos 9, 4 al 5. Romanos 9, versículo 4 al versículo 5. ¿Lo tiene ya? Bueno, dice así: que son, Pablo está hablando de Israel, dice que son israelitas, oiga, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Quiero que note usted, aquí hay 8 bendiciones que Dios le dio al Israel natural. 8 bendiciones que Dios le dio al Israel natural. Pero como ellos no respondieron
correctamente a Dios, entonces Dios se las quitó. Les quitó esas 8 bendiciones y se las dio a la iglesia, la simiente espiritual. ¿Me doy a entender? Como dije, esto es lo último que vamos a hablar hoy, pero pongan cuidado, porque estas 8 bendiciones el Señor se las había dado al Israel natural. Ellos fueron los dueños de estas bendiciones por un tiempo. Pero como no respondieron como debieron responder, entonces viene Dios y les quita estas 8 bendiciones al Israel natural y se las da al Israel espiritual. Y se las da a la simiente celestial. Y se las da a la iglesia. Ahora quiero que con esto usted se alegre y usted entienda lo que tiene. Usted entienda lo que Dios le ha dado. Y que tomemos lección de Israel. Que no seamos rebeldes como Él ha sido. Porque ellos son el olivo natural. Y nosotros el olivo silvestre injertado. Y si Dios fue capaz de desgajar la rama del olivo natural, ¿cómo no será capaz de desgajar la rama del olivo silvestre que somos nosotros si no respondemos correctamente? ¿Me doy a entender? Si Dios le quitó estas 8 bendiciones al pueblo original por no responder, ¿cómo no nos las puede quitar a nosotros que somos injertados en el olivo natural? Amén. Entonces, que apreciemos estas 8 cosas, hermanos, que Dios le quitó a Israel y se las ha dado a la iglesia. Amén. ¿Estamos listos para verlas? Bueno, ¿cuál es la primera en esa porción que leímos? Ayúdenme. ¿Cuál es la primera? La adopción. Fíjense que Israel fue el que primero recibió la adopción. La adopción. Dios dijo: Israel es mi hijo, y de Egipto llamé a mi hijo. Israel es mi hijo, mi primogénito, dijo Dios, y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, Dios adoptó a Israel como su hijo, como su primogénito. ¿Cuántos dicen amén? Deuteronomio 14:1 dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios. Así le dijo Dios a Israel: hijos sois de Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 32:2 no es Él tu padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Él es tu padre, le dijeron a Israel. Éxodo 4:22. No sé si voy bien. Vamos a ver. Ahí está. Gloria a Dios, se me había olvidado. Bueno, Éxodo 4:22. Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Se acuerdan dónde estuvo cautivo Israel? En Egipto. ¿Ah? Y Dios dice: de Egipto llamé a mi hijo. O sea, está llamando hijo a Israel. Y hermanos, la Biblia está llena
de esta idea de la relación filial de Israel con Dios. Pero saben, Israel por su rebelión perdió la adopción. Y ahora adivinen a quién le pasaron la adopción. A nosotros. Amén. Ahora nosotros somos adoptados, hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Ahora nosotros, dice Pablo, hemos recibido el espíritu de adopción, por medio del cual clamamos, Abba, Padre. Podemos decirle ahora, papito lindo, porque ahora nosotros hemos sido adoptados. Israel perdió la adopción y ahora la adopción pasó a la iglesia. Amén. Bueno, vamos a lo segundo. ¿Cuál fue lo segundo que Israel tenía? La gloria. Aleluya. La gloria. Y cuando hablamos de la gloria hay dos palabras hebreas que se traducen gloria, y la primera es Shekinah. La gloria Shekinah era la gloria que estaba en el lugar santísimo. Y la otra es Kabod. Kabod, que era la nube que entró al templo de Salomón. La gloria Shekinah y la gloria Kabod. Y sabe que vez tras vez, oigan queridos hermanos, vez tras vez el Israel natural presenció la gloria de Dios. En el templo de Salomón, esa gloria llenó el templo. Amén. En el tabernáculo por 40 años, la gloria de Dios estuvo en medio de Israel, allí en el lugar santísimo. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y saben, en el ministerio de Cristo, la gloria de Dios estaba en la persona de Jesucristo. Juan dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos que dice, su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A quién le vino esa gloria al principio? A Israel natural, a Israel natural. Pero saben cómo ellos no apreciaron esa gloria, les fue quitada y fue trasladada a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Fue trasladada a la iglesia. Hay un versículo que yo quisiera ver si encuentro por acá. Creo que es 2 de Corintios, capítulo 4, si no estoy equivocado. Y si no, pues me ayudan. Aquí está, 4:6. Mire lo que dice. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció, ¿qué dice? En nuestros corazones. ¿Para qué cosa? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, la gloria de Dios que estaba en Israel ahora ha sido trasladada ¿a dónde? A la iglesia. Miremos 3:18, por favor, hermano. Siempre de 2 de Corintios.
Vea lo que dice. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados de gloria en gloria. Aleluya. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, la gloria de Dios estaba en Israel, pero como no la apreciaron, se las quitó Dios y ahora se la dio a un pueblo que está produciendo mejores frutos que lo que Israel produjo en su tiempo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Vea la bendición entonces que le correspondía a Israel, ahora lo tiene la iglesia. Bueno, ¿cuál es la tercera bendición, hermanos? El pacto. Aleluya. Un pacto es una relación en el que entran dos personas. Es un acuerdo de interés mutuo, un compromiso de amistad recíproca. Y saben, una y otra vez, Dios se acercó al pueblo de Israel y entró en una relación de pacto con Él. De pacto con Él. Escuche, Dios hizo pacto con Abraham. Dios hizo pacto con Isaac. Dios hizo pacto con Jacob. Dios hizo pacto con Moisés. Dios hizo pacto con Israel. Dios hizo pacto con David. O sea, Dios entró en una relación de pacto vez tras vez tras vez con Israel. Sin embargo, Israel no respondió como debió haber respondido. Ellos, en lugar de cumplir, oigan, amados, el pacto que Dios había hecho con ellos violaron el pacto. Violaron el pacto. Entonces Dios dijo, vaya pues, ya no rompamos la relación de pacto. Ahora voy a hacer un pacto nuevo con la simiente espiritual de Abraham. Y sabe que nosotros hemos entrado en un pacto con Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Cómo se le llama a este pacto? El nuevo pacto. Y es tan hermoso y tan glorioso que este pacto no fue sellado con sangre de animales, sino con la sangre de Jesucristo. Amén. Quiero que leamos, vamos a ver si tengo esa escritura acá. No la tengo, pero vamos a Mateo 26. Vamos a Mateo capítulo 26. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Versículo 26 me parece también. Vamos a ver. Sí. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora la iglesia tiene el pacto con Dios, el nuevo pacto. Estamos unidos en pacto con Dios y es el nuevo pacto. Tiene muchas cosas. Van a ustedes estar estudiando
el próximo curso, ¿verdad, pastor? Van a estar estudiando el nuevo pacto entre los otros que van a recibir, y van a ver qué maravilla el nuevo pacto. Parte del nuevo pacto es que las leyes serán escritas en nuestro corazón. Aleluya. Ya no en tablas de piedra, ya no en papel y tinta, sino ahora en las tablas de nuestro corazón. Amén. Y sellado por la sangre del Cordero. O sea, Dios rompió el pacto con Israel y ahora hizo pacto con la iglesia. Amén. Bueno, ¿cuál es la cuarta cosa? La promulgación ¿de qué? De la ley. Esto es impactante. La promulgación de la ley. Eso Dios le dio a Israel. Oiga lo que le digo. Dios le dio a Israel la ley. Los 10 mandamientos. La ley en el monte Sinaí. Dios, óigase bien, Dios se la dio a Israel para dos cosas. Para dos cosas. Se la dio para que ellos la guardaran. Para que ellos la guardaran. Y para que ellos la promulgaran. Por eso se llama la promulgación de la ley, ¿verdad? ¿Qué es promulgar? Proclamar. Proclamar. Ay, Dios mío. Mire, Dios quería que Israel guardara la ley. Guardara los mandamientos de Dios. Dios quería eso. Y después de guardarlos, que ellos se la enseñaran a todas las naciones del mundo. Esa era la voluntad de Dios cuando les dio la ley. Guárdenla, pueblo mío, vívanla, y después saben, vayan por todas las naciones enseñando la ley, promulgando la ley. Esa era la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó con Israel? ¿Cumplió? No. Ni ellos la guardaron, ni ellos la obedecieron. Mucho menos salieron de Israel a proclamar la ley de Dios en las naciones. No. Entonces Dios dijo, lo siento, les voy a quitar la ley y la promulgación de la ley, y se la voy a dar ahora a la iglesia. ¿Está conmigo? Oiga, por favor, esto es poderosísimo. Ahora nosotros tenemos la ley de Dios. Y Él quiere, bajo el nuevo pacto, Él quiere escribir sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que nosotros andemos en sus mandamientos y guardemos sus estatutos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero sabe que después de que nosotros las guardemos y las vivamos, Él quiere que salgamos por las naciones enseñando las leyes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para mí esto es poderosísimo. Poderosísimo. Porque ahora la iglesia es la que tiene que recorrer las naciones del mundo. Y sabe una cosa, el fin no va a venir hasta que la iglesia haga ese trabajo. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio. ¿Sabe cómo se le llamaba a las tablas de la ley? Las tablas del testimonio. Así se llamaba a las dos tablas, las tablas del testimonio. Y ahora Cristo repite y dice, será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aleluya, hermanos. Bendita sea la misericordia de Dios. Ahora las leyes de Dios están siendo escritas
no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón, para que nosotros las vivamos, andemos en ellas y salgamos por todas las naciones del mundo enseñando las leyes de Dios. Este era un trabajo que Israel tenía que hacer, pero no lo hizo porque falló. Ahora nosotros somos los responsables de hacerlo. ¿Estamos entendiendo? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cuál fue la bendición número 5? El culto. El culto. Aleluya. ¿Sabe que Dios le dio a Israel el culto? ¿Qué es culto? ¿Qué es culto? Culto es la manera de acercarnos a Él. La forma de acercarnos a Él. Dios le reveló a Israel la manera como podía acercarse a Él. Le dio el culto. Lamentablemente Israel, como ya vimos, ¿verdad, hermanos? En algunos pasajes, en lugar de rendirle culto a Dios, se lo rindieron a los becerros de oro, se lo rindieron a los dioses de Amón, de Moab, se lo rindieron a Baal, a Moloc, a Acera, etc. Entonces viene Dios y dice: muy bien, ahora el culto que yo les había mostrado, que yo les había dado la forma, cómo ellos podían acercarse a mí para agradarme, para alabarme, para adorarme, como no lo hicieron, como no lo cumplieron, entonces yo les quito el culto y se lo doy a la iglesia. Ahora, el Señor nos ha dado a nosotros el culto. ¿Estamos entendiendo? Nos ha dado el culto. O sea, nos ha revelado la manera como acercarnos a Él, la manera como alabarlo, la manera como adorarlo. La iglesia tiene ahora el culto. ¿Sabe qué? Como Israel no cumplió de corazón el culto, se quedaron en los ritos, Dios llegó un momento a decir: ya estoy hastiado de esas cosas. Me dan náusea sus sacrificios, porque ellos se habían apartado, como Cristo les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, ya el culto que ellos ofrecían era algo externo, algo contaminado, y Dios dijo: ya no quiero más. Ahora pasó el culto a la iglesia. Ahora miremos cuál es nuestro culto. Romanos capítulo 12, verso 1 en adelante. Miremos. ¿Están conmigo, hermanos? Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, ¿qué cosa? Vuestro culto racional. Ahora el Señor nos ha mostrado cómo es el culto que Él quiere recibir. Ahora Él nos ha dado la forma, y si pudiera decir la fórmula, hermanos, para ofrecerle culto a Dios. Ahora yo tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto que Dios quiere recibir. La iglesia ha recibido el culto. Alabado sea el Señor para siempre.
Bueno, vamos a la sexta cosa. ¿Cuál es? Las promesas. Las promesas. Aleluya. ¿Sabe? Israel no podía decir que no conocía su destino. Dios les había dado a conocer la tarea y el privilegio que les tenía reservado en su propósito. Sabían que estaban destinados para grandes cosas en la economía de Dios. Primero de Reyes 8:56. Leamos. Dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Romanos 15:8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, de Israel, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. O sea, Dios le dio promesas. Ya las vimos, ¿verdad, hermanos? Desde Abraham, Isaac, Jacob, promesas. A Israel natural, promesas maravillosas, promesas hermosas. Lamentablemente, óigame, lamentablemente Israel no hizo su parte. Entonces esas promesas se anularon para él. Se anularon para él. Durante este periodo de 2000 años se anularon para él. Amén. Y esas promesas vinieron a ser dadas ¿a quién? A la iglesia. Vamos a ver Primera de Pedro 1:3. Vamos a ver si no estoy equivocado. Vamos a ver. Sí. Más adelantito entonces 4, 5. No. 6. No sé si es segunda entonces. Déjeme revisar aquí. Primera de Pedro. Sí, es segunda de Pedro. Perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Miren esto. Estamos en el punto de que Dios le dio a Israel promesas. De ellos eran las promesas. Pero como no cumplieron, Dios se las retiró. Y mire lo que dice segunda Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. De ellos eran las promesas. Así lo dice Romanos 9 que leímos. Pero como no respondieron, porque las promesas son condicionales, entonces Dios les quitó las promesas a ellos y nos las ha dado a nosotros. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, vamos a la número 7. ¿Cuál es la número 7? La bendición número 7. Los patriarcas. Ay. Los patriarcas. Y vamos a hablar, aunque podemos hablar de varios patriarcas, déjeme hablar quizá de 5 patriarcas. 5 patriarcas. El primero obviamente es Abraham.
El segundo es Isaac. El tercero es Jacob. El cuarto es José. Y quizá pueda añadir ahí el quinto, que es David. Saben que Israel se podía jactar de sus patriarcas. De sus patriarcas. Se podía gloriar de sus patriarcas. Pero saben que ahora el Señor les quitó esa bendición de los patriarcas durante esta edad de la gracia, y esa bendición la trasladó a nosotros. Ahora nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros tenemos las promesas de Abraham. Amén. Ahora nosotros somos hijos de la promesa, como Isaac. Ahora el Dios de Jacob es nuestro Dios. ¿No es cierto? Amén. Ahora la bendición y la profecía de José es de nosotros. Ahora el tabernáculo de David está siendo restaurado con nosotros. Ahora la bendición de los patriarcas ha venido a nosotros. Amén. Israel lo ha perdido. Amén. Vaya. Ya llevamos, ¿cuántas? 7, ¿verdad? La última. ¿Cuál es la última? Cristo. Cristo. Sí. Cristo. ¿Sabe que a Israel le fue dado Cristo? Amén. Cristo vino a Israel. Amén. Él vino a Israel. A lo suyo vino. Pero ¿qué pasó? Los suyos no lo recibieron. Lo rechazaron. Entonces, ¿saben que ahora Cristo es de nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Cristo es de nosotros. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Gloria a Dios. Ahora nosotros somos de Cristo y Cristo es de nosotros. Israel perdió a Cristo y entonces Dios le dio a la iglesia, le dio a Cristo. Ahora nosotros tenemos al Mesías, a Yeshua HaMashiach, a Jesús el Mesías. Nosotros lo tenemos como nuestro Dios, como nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pueden darle un aplauso a Jesús, pero así fuerte, fuerte. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Aleluya. Así es de que, hermanos, termino diciendo que de ellos era la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y Cristo. Pero como no lo aceptaron, no respondieron correctamente, Él les quitó estas 8 bendiciones y se las ha dado a la iglesia. Amén. Ahora, 2 observaciones. Pongan cuidado, 2 observaciones. Número 1, apreciemos lo que Dios nos ha dado. Porque si no lo apreciamos, Él nos lo puede quitar. ¿Sí o no? Se la quitó a Israel, no la va a quitar a nosotros. Entonces, respondamos correctamente al Señor para disfrutar de estas 8 bendiciones. Amén. Observación número 1. Y observación número 2. No nos jactemos contra Israel, porque les tengo noticias. Cuando termine la edad de la gracia, Dios va a regresar
con Israel y Él los va a restaurar. Y en el milenio les va a devolver estas 8 bendiciones a Él también. Y entonces habrá un solo rebaño, judíos y gentiles, y un solo pastor. Oh, profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Israel fue endurecido en parte para que nosotros entráramos en la bendición. Y nosotros hemos entrado en la bendición siendo extraños para darle a Israel la oportunidad de regresar, porque ellos son los domésticos. Oh, profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son sus caminos y cuán insondables son sus juicios. Pónganse de pie, por favor. Querido Dios, bendice a estos estudiantes. Que esta parte de la historia de Israel que hemos visto pueda ayudarlos en su vida espiritual. Que aprendamos de los aciertos de los hombres, de los israelitas que acertaron, pero que también aprendamos de los errores de los israelitas que erraron, para que podamos nosotros dar en el blanco y no cometer los errores que ellos cometieron. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos y a tus hijas con la palabra que hemos recibido. Gracias, Señor. Amén. Mis amados, quisiera recordar por favor las fechas para nuestro próximo curso. Serán los días 13